Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Estamos aquí para grabar otro vídeo de la Ley 39/2015 del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. Vamos a usar, como siempre, nuestro formato 10 preguntas para examinarnos de preguntas reales de casos y de exámenes que han salido en las últimas oposiciones de la Generalitat Valenciana. Bueno, vamos a empezar. La pregunta uno dice, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 39/2015, apartado A, la Administración no podrá convalidar en ningún caso los actos anulables. Es muy importante, lo digo antes de resolver esta primera pregunta, tanto la nulidad como la anulabilidad. Suelen salir muchísimas veces en los exámenes, con lo cual es un tema que, insisto, os tenéis que estudiar y saber distinguir entre los casos que son nulos y los casos que son anulables, y los actos que son nulos y los actos que son anulables. Apartado A dice, la Administración no podrá convalidar en ningún caso los actos anulables. Esto es falso, porque la Administración lo que quiere es que el acto administrativo haga su recorrido, es decir, que el procedimiento administrativo tenga efecto, con lo cual siempre que pueda, la administración va a intentar convalidar, va a intentar, digamos, solucionar ese problema, ¿vale? Entonces, en el artículo 52 de esta ley 39/2015 nos dice que la administración podrá convalidar los actos anulables subsanando los vicios de que adolezca, es decir, que un acto es anulable y por tanto la administración lo que va a hacer es solucionar los problemas que provocan esa anulabilidad, ¿vale? Con lo cual, insisto, sí que puede la administración, sí que puede en afirmativo convalidar los actos anulables. Apartado B dice, los actos de la administración son nulos de pleno derecho cuando así se establezca expresamente en una disposición con rango de ley. Esta es verdadera y está en el artículo 47 que trata sobre la nulidad, apartado 1, apartado G, ¿vale? Los actos de las administraciones públicas son nulos de pleno derecho cuando así lo establezca expresamente una disposición con rango de ley. Apartado C dice, los actos nulos o anulables que sin embargo contengan los elementos constitutivos de otro distinto, se refiere de otro acto distinto, no producirán los efectos de este. Esta es falsa, ¿vale? Es falsa porque, ¿vale? Si eh, os fijáis, sobra el final, cuando dice no producirán los efectos de este. Tiene que poner en los actos nulos o anulables que, sin embargo, contengan los elementos constitutivos de otro distinto, producirán los efectos de este. Es lo mismo que os comentaba antes. La administración lo que quiere es que los actos produzcan el efecto deseado. Y por tanto, si un acto que es nulo o anulable, contiene los elementos constitutivos, que son los más importantes, de otro acto distinto, acabará produciendo los efectos de este. Esto está en el artículo 50 de la Ley 39/2015 que trata sobre la conversión de los actos viciados. Y el apartado D de esta primera pregunta dice, son nulos de pleno derecho
los actos de las administraciones públicas que lesionen los derechos y libertades de los interesados. Esta es falsa también porque hay que decir que son nulos de pleno derecho los actos de las administraciones públicas que lesionen los derechos y las libertades, y cuidado con esto, susceptibles de amparo constitucional. Es decir, no solamente los que lesionen los derechos y libertades de los interesados, sino que serán nulos exclusivamente aquellos que lesionen derechos y libertades que estén amparados por la Constitución española. ¿Vale? Luego, resumiendo esta primera pregunta que tiene mucha chicha, es decir, la administración sí que puede convalidar los actos anulables solucionando los problemas que tengan estos actos, los vicios que llama la administración. Los actos de la administración pública serán nulos si lo establece expresamente una disposición que tiene que tener el rango de ley. Los actos nulos o anulables, si disponen de aquellos elementos constitutivos de otro distinto, acabarán produciendo los efectos de este. Y finalmente serán nulos de pleno derecho aquellos actos que lesionen derechos y libertades que sean susceptibles de amparo constitucional. Vale, pregunta 2. Dice, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 39/2015 del 1 de octubre del procedimiento administrativo de las administraciones públicas, dice, salvo que por una norma de rango legal se disponga otro cómputo, cuando los plazos se señalen por horas, se entiende que éstas son hábiles. Sabemos que es muy importante en el procedimiento administrativo los plazos. Sabemos que hay plazos por días, hay plazos por meses y hay plazos por horas. En este caso nos pregunta sobre los plazos por horas. Entonces, este apartado A es falso, porque el artículo 30, en su apartado 1, nos dice, salvo que por ley o en el derecho comunitario se disponga otro cómputo, cuando los plazos se señalen por horas, se entiende que estas son hábiles, ¿vale? Pero hay que poner que por ley o en el derecho de la Unión Europea. No vale con lo que nos dice en el enunciado, salvo que por una norma de rango legal, ¿vale? Apartado B dice, cuando razones de interés público lo aconsejen, se podrá acordar de oficio o a instancia del interesado la aplicación al procedimiento de la tramitación de urgencia, por la cual se reducirán a la mitad los plazos establecidos para el procedimiento ordinario, salvo la presentación de recursos. Esto es falso, porque no solamente el procedimiento de tramitación de urgencia se reducen en la mitad los plazos para la tramitación de los recursos, sino que además también para presentar las solicitudes. ¿Vale? Artículo 33, apartado 1. Acordaros, procedimiento de tramitación de urgencia se puede solicitar de oficio o a instancia del interesado y se reducen a la mitad, por esa urgencia, se reducen a la mitad los plazos tanto de la presentación de solicitudes como de la presentación de recursos. Apartado C dice, serán motivados
con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho, los actos que limiten derechos objetivos o intereses legítimos, ¿vale? Esta es falsa porque han tenido ahí muy mala fe y ponen limiten derechos objetivos y es limiten derechos subjetivos, ¿vale? Artículo 35, apartado 1, apartado A de la Ley 39/2015, dice, serán motivados con sucinta referencia de los hechos y los fundamentos de derecho los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos. Y la última, que es la D, es la verdadera, dice, excepcionalmente podrá otorgarse eficacia retroactiva, es decir, hacia atrás, a los actos administrativos cuando se dicten en sustitución de actos anulados, así como cuando produzcan efectos favorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho necesario existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto, y ésta no lesione derechos o intereses legítimos de otras personas. ¿Vale? Artículo 39, apartado 3 de la Ley 39/2015. Bueno, pregunta 3 dice, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6 de la Ley 39/2015, sin perjuicio de las posibles prórrogas, los poderes inscritos en el Registro Electrónico General de Apoderamientos tendrá una validez determinada. ¿Y esa validez de cuánto es? Pues tenéis que tener muy claro que es de 5 años. En el apartado A dice máxima de 4 años a contar desde la fecha de inscripción. Falso. Máxima de 6 años. Falso. Máxima de 3 años. Falso. ¿Vale? La respuesta correcta, el artículo, como nos dice, 6.6 de la Ley 39/2015, nos dice que los poderes inscritos en el registro tendrán una validez determinada máxima, por un periodo máximo de 5 años, a contar desde la fecha en que se han inscrito esos poderes en el registro. Pregunta 4. Dice, de acuerdo con lo establecido en el artículo 21 de la ley, el plazo para notificar la resolución expresa en los procedimientos iniciados de oficio se contará, ¿vale? Aquí distingue la ley entre si el procedimiento es iniciado de oficio o si es iniciado a solicitud del interesado. En este caso nos dice que es, ¿vale?, iniciado de oficio, es decir, iniciado por parte de la administración pública. Apartado A dice, desde la fecha del acuerdo de iniciación. Y esta es la respuesta correcta. El artículo 21.3, apartado A, nos dice, cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo, este será de 3 meses. Este plazo y los previstos en el apartado anterior se contarán en los procedimientos iniciados de oficio desde la fecha del acuerdo de iniciación, ¿vale? Desde esa fecha, no desde el día siguiente a la fecha del acuerdo de iniciación, ¿vale? Y tampoco desde que haya entrado la solicitud del interesado en el registro electrónico de la administración, porque eso sería para procedimientos iniciados
a solicitud del interesado, ¿vale? Insisto, distinguir, por favor, entre procedimientos iniciados por el interesado o procedimientos iniciados de oficio, ¿vale? En este caso nos preguntan por procedimientos iniciados de oficio, con lo cual el plazo para notificar la resolución empezará a contar desde la fecha del acuerdo de iniciación de ese procedimiento por parte de la Administración. Pregunta 5. Según lo que establece el artículo 24 de la Ley 39/2015, apartado A, la desestimación por silencio administrativo tiene todos los efectos, ¿vale? La consideración de acto administrativo que pone fin al procedimiento. Aquí, igual que antes os comentaba que hay muchísimas preguntas de nulidad y anulabilidad, también hay muchas preguntas sobre el silencio administrativo, ¿vale? Les gusta mucho preguntarlo y la verdad es que la gente suele equivocarse bastante con estos conceptos. Entonces, hay que saber que lo que pone fin, lo que tiene eh, el efecto de considerar que pone fin al procedimiento administrativo es la estimación por silencio administrativo, ¿vale? Es decir, que si la administración no dice nada, ese silencio administrativo puede poner fin a el procedimiento. Es la estimación por silencio la que tiene consideración de acto finalizador del procedimiento. La desestimación por silencio lo que permite es que podamos presentar un recurso y permite recurrir. Y la estimación por silencio administrativo pone fin al procedimiento administrativo. Entonces, ese apartado es falso porque en vez de estimación han puesto la desestimación, ¿vale? Cuidado con esto, cambian las palabras. Estimación por desestimación y ya es falso. Apartado B dice, cuando el procedimiento tenga por objeto acceso a actividades o a su ejercicio, la ley que disponga el carácter estimatorio, y ahí está lo falso, estimatorio, del silencio, deberá fundarse en la concurrencia de razones imperiosas de interés general. Se tiene que poner cuando el procedimiento tenga por objeto acceso a actividades o a su ejercicio, la ley que disponga el carácter desestimatorio del silencio, perdón, deberá fundarse en la concurrencia de razones imperiosas de interés general, ¿vale? Carácter desestimatorio. Apartado C dice, el sentido del silencio será estimatorio en los procedimientos de impugnación de actos y disposiciones y en los de revisión de oficio iniciados a solicitud de los interesados. Esto es falso también porque el sentido del silencio será desestimatorio en los procedimientos de impugnación de actos y disposiciones. ¿Vale? Como os insisto, lo único que hacen es cambiar la palabra estimatorio por desestimatorio y nos marean completamente. Entonces, miraros bien el artículo 24 de la ley, ¿vale? Porque hay que memorizar cuándo es estimatorio y cuándo es desestimatorio. Y el último apartado, el D, que es el verdadero, dice los actos administrativos producidos por silencio administrativo se podrán hacer valer tanto ante la administración pública como ante cualquier persona física o jurídica, pública o privada, ¿vale?
Artículo 24, apartado 4 de la ley. Bueno, pregunta 6. Dice, de acuerdo con el artículo 52 de la ley 39/2015, apartado A, la Administración no podrá convalidar en ningún caso los actos anulables. Esta ya la sabéis. Ya os he dicho que preguntan la nulidad y la anulabilidad un montón de veces. Pues aquí tenéis otra pregunta de nulidad y anulabilidad. Ya sabemos que la Administración, eh, vamos, sí que puede convalidar los actos anulables. No podrá convalidar los actos nulos. ¿Vale? De la Administración podrá convalidar los actos anulables subsanando, solucionando los vicios, ¿vale?, que tengan. Apartado B. Si el vicio consistiera en incompetencia determinante de nulidad, la convalidación podrá realizarse por el órgano competente cuando sea superior jerárquico del que dictó el acto viciado, ¿vale? Entonces ahí tiene que poner, ¿vale? Si el vicio consistiera en incompetencia, ¿vale?, no determinante de nulidad, no determinante de nulidad, y pone determinante de nulidad, con lo cual siguen jugando, quitando palabras para equivocarnos, ¿vale? Entonces, insisto, si no es incompetencia no determinante de nulidad, ¿vale? Entonces podrá realizarse por el órgano competente cuando éste sea superior jerárquico del que dictó el acto viciado. Apartado C dice, si el vicio consistiera en la falta de alguna resolución, podrá ser convalidado el acto mediante el otorgamiento de la misma por el órgano competente, ¿vale? Aquí lo mismo, en vez de poner la palabra autorización, pone la palabra resolución, ¿vale? Y ya es falso, ¿vale? Entonces dice, tiene que decir si el vicio consistiera en la falta de alguna autorización, podrá ser convalidado el acto mediante el otorgamiento de esa autorización que falta por el órgano competente, ¿vale? Entonces acordaros, autorización, no resolución. Y el último, el apartado D, dice, si el vicio consiste en la falta de alguna autorización, podrá ser convalidado el acto mediante el otorgamiento de la misma por el órgano competente, ¿vale? Entonces, la misma que la C, pero ya la han puesto bien, ¿vale? Entonces es el artículo 52, el apartado 4, ¿vale? Convalidación de actos. Pregunta 7. Según lo que establece el artículo 57 de la ley, contra el acuerdo de acumulación podrá interponerse, ¿vale?, recurso de alzada, falso. Recurso potestativo de reposición, falso. Apartado se dice, no procederá recurso alguno, verdadero, ¿vale? Es decir, el artículo 57 nos dice que el órgano administrativo que inicie o tramite un procedimiento, cualquiera que haya sido la forma de su iniciación, podrá disponer de oficio o a instancia de parte su acumulación a otros con los que guarde una identidad sustancial. ¿Esto qué quiere decir? Pues imaginaros que hay dos procedimientos que tienen una identidad sustancial, es decir, que son parecidos, que el asunto que se está tratando es prácticamente idéntico. Entonces la administración nos va a permitir la acumulación, ¿vale?, que se traten conjuntamente.
¿vale? Siempre que sea el mismo órgano quien debe tramitarlos y resolver el procedimiento, ¿vale? Lo importante, contra ese acuerdo de acumulación decidido por la Administración, no procede ningún tipo de recurso, ni alzada, ni recurso potestativo de reposición, ni recurso extraordinario de revisión. No se puede recurrir un acuerdo de acumulación, ¿vale? Acordaros. La acumulación no se puede recurrir. Pregunta 8. Dice, de acuerdo con lo que establece el artículo 77 de la ley, cuando la prueba en un procedimiento consista en la emisión de un informe de un órgano administrativo, organismo público o entidad de derecho público, se entenderá que éste, ¿vale?, tiene carácter, y hay que saber qué es carácter vinculante, nos dice en el apartado A, es falso, preceptivo, es verdadero, carácter facultativo es falso y carácter no vinculante también es falso. Entonces, artículo 77.6 dice, cuando la prueba consista en la emisión de un informe, ¿vale?, cuando la prueba en un procedimiento administrativo consista en la emisión de un informe por parte de un órgano administrativo, tenemos un procedimiento administrativo y hay un órgano administrativo que emite un informe y ese informe es una prueba esencial para ese procedimiento administrativo, ese informe tiene carácter preceptivo, ¿vale? Pregunta 9. Dice, de acuerdo con lo que establece la Ley 39/2015, ¿vale?, salvo que reste menos para su tramitación ordinaria, los procedimientos administrativos tramitados de manera simplificada deberán ser resueltos, ¿vale? Y aquí nos dan varios plazos. Apartado A, un mes a contar desde el día en que se notifique al interesado el acuerdo de tramitación simplificada. Es falso. Apartado B, 2 meses. Falso también. Apartado C, 30 días. Verdadero. ¿Vale? Entonces, el artículo 96, que trata sobre la tramitación simplificada del procedimiento administrativo, dice, salvo que quede menos tiempo en una tramitación ordinaria de la que nos quedaría por la tramitación simplificada, porque si no, no tiene sentido, que si queda menos por la tramitación ordinaria, pues ya no vamos por la vía simplificada, seguimos por la vía ordinaria, no vamos a trabajar para perder el tiempo. Entonces, salvo que quede menos por la tramitación ordinaria, los procedimientos administrativos que se tramiten de manera simplificada deberán ser resueltos en 30 días. ¿Vale? Acordaros, tramitación simplificada de un procedimiento administrativo, por favor, 30 días. ¿A contar desde cuándo? A contar desde el día siguiente al que se notifique al interesado ese acuerdo de tramitación simplificada, ¿vale? 30 días que empiezan a contar desde el día siguiente al que, como siempre, desde el día siguiente al que se nos notifica a nosotros como interesados. Y finalmente la pregunta 10, la última, dice, de acuerdo con el artículo 102 de la Ley 39/2015 del procedimiento administrativo, ¿qué medio de ejecución forzosa se aplicaría cuando se trate de actos que por no ser personalísimos puedan ser realizados por sujeto distinto del obligado? ¿Vale? Aquí hay bastantes cosas que explicar. En otros vídeos vamos a ver cuáles son
con detenimiento esos medios de ejecución forzosa que tiene la administración, es decir, la administración pública espera que nosotros cumplamos eh, lo que ella nos dice, pero si no lo hacemos, evidentemente va a tomar medidas y esas medidas son medios de ejecución forzosa, ¿vale? Que pueden ser pues una multa, nos impongan una multa, que puede ser una ejecución, que puede ser una compulsión, ¿vale? Entonces, en este caso, nos dice que no son actos personalísimos. Actos personalísimos son aquellos que solamente podemos hacer nosotros, que no puede hacer otra persona. Entonces, si no son actos personalísimos, ¿vale? Sí que pueden ser realizados por un sujeto distinto del obligado, ¿vale? Con lo cual, la respuesta correcta es que eh, el medio de ejecución forzosa, cuando no son actos personalísimos, que insisto, son actos que pueden ser realizados por terceras personas, es la ejecución subsidiaria. Acordaros lo de subsidiaria. Subsidiaria es cuando son actos, nos dice el artículo 102, habrá lugar a la ejecución subsidiaria cuando se trate de actos, estamos hablando de actos administrativos, que por no ser personalísimos pueden ser realizados por un sujeto distinto del obligado, ¿vale? Bueno, pues nada, hemos acabado este vídeo. Soy consciente de que hemos tratado unos temas un poquito más complicados, pero bueno, la ley es así. Entonces, estudiaros bien la nulidad y la anulabilidad, estudiaros también el silencio administrativo y estudiaros también los medios de ejecución forzosa, ¿vale? El artículo 102. Bueno, solo me queda agradeceros como siempre vuestra atención, animaros a que sigáis estudiando la oposición que os estáis preparando y bueno, fijaros en las leyes, estudiadlas bien y nada más, que desearos muchísima suerte. Muchas gracias por vuestra atención. Hasta luego, buenas tardes.